Las palabras son como las balas, una vez que salen es imposible detenerlas y no puedes controlar el daño que causarán. Y cuando se han apuntado de manera certera, tienen un efecto devastador. Bien dice una frase, hay tres cosas que no regresan jamás: una bala, las palabras y el tiempo. Así que hay que saber cómo, cuándo y para qué usarlas. Las palabras tienen un concepto, un significado y un significante. Llevan consigo siempre una dirección y un peso específico. Es así que las palabras de odio incluidas en el insistente discurso de Donald Trump no se pueden desvincular de los hechos ocurridos este fin de semana en El Paso, Texas y en Ohio. Hay que recordar que durante su campaña y después, ya como presidente, Trump ha utilizado la palabra invasión para referirse a los inmigrantes mexicanos y centroamericanos que llegan a Estados Unidos. El autor del asesinato masivo en El Paso, Patrick Crusius, un joven de solo 21 años, se le imputa la autoría de un manifiesto donde habla puntualmente de la invasión hispana a Texas. Lo más alarmante es que estos ataques ya no pueden considerarse aislados, puesto que en lo que va de este año se han registrado más de 250 ataques masivos en Estados Unidos, siendo la supremacía blanca el móvil en la mayoría de estos. El presidente Donald Trump reconoció ante la prensa que hay mucho por hacer aún, no solo en control de armas, sino en el tratamiento de trastornos mentales de sus connacionales. Yo creo que debería comenzar él mismo con terapia, urgente. Pero ¿qué pasa de este lado y por qué es importante señalar lo de las palabras de odio? Adivinaron, tenemos a un personaje que parece no medir las consecuencias de sus palabras y discursos de división social, además de evidentes y claras contradicciones. Exacto, un enfrentamiento cara a cara y cuerpo a cuerpo entre el heroico ganso de Macuspana contra Andrés Manuel López Obrador. Yo pienso que debe padecer una condición a la que he determinado en llamar encefalomierdosis, o lo que es lo mismo, caca en donde debería estar el cerebro. Entre guerras contra el huachicol, crisis gasolineras, ductos que explotaron, aviones que nomás no se han vendido, aeropuertos cancelados, trenes, consultas, refinerías y guardias nacionales, llevamos una cantidad astronómica de controversias políticas. He decidido hacer una pequeña exposición al enfrentar a AMLO contra uno de sus más acérrimos rivales, él mismo. Fight. Está claro que para los solovinos más fieles de Andrés Manuel López Obrador, él es incapaz de cometer algún error, de caer en alguna contradicción o de decir mentiras. Pero para su mala suerte, nuestro ahora presidente lleva muchos años en campaña y casi 10 de ellos con una cuenta activa de Twitter que ha dejado una constancia digital de todas sus ocurrencias. Cuando Peña Nieto se vio manipulado por Donald Trump y nomás agachaba su copete frente a las embestidas públicas del presidente de la Casa Blanca, el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador no se quedó en silencio. Decía públicamente que Donald Trump tenía que aprender a respetarnos y no dudó en utilizar sus redes sociales para dedicarle libros al mandatario gringo y ponerse muy gallito. Claro, mencionando que él no sería como su antecesor. Acá la prueba. Es un relato de nuestra visita a ciudades de Estados Unidos para defender a nuestros paisanos y para defender a los migrantes del mundo ante la actitud autoritaria del presidente de Estados Unidos. Ahora que es presidente, Donald Trump sigue con su intento de construir el mentado muro. Mencionó que México estaba peor que Afganistán y además puso a temblar a todo el gabinete con las amenazas de aranceles. ¿Y qué creen? No pasó nada. Yo respeto. Es perverso que los potentados utilicen al ejército para enfrentar el problema de la inseguridad, lanzaba en un tuit alguna vez cierto personaje de la oposición para criticar la fallida estrategia de seguridad de sus antecesores. Por si quedaba duda, hasta hizo un video en YouTube donde aseguraba que el ejército debía regresar a sus cuarteles. Que no se utilice para suplir las incapacidades de los gobiernos civiles, que no se utilice al ejército con ese propósito, que regresen los soldados a los cuarteles. Pero cosa extraña, unos años después de aquel bello y conmovedor video, ese mismo personaje llegó a la presidencia con una propuesta de unificar todas las fuerzas militares en una sola organización que se encargara de la seguridad pública. Se llama Guardia Nacional y las fotos de su presentación gritan abrazos, no balazos. Aquí la prueba. Andrés Manuel fue un fuerte crítico del despido de 44,000 trabajadores del sindicato de electricistas en el 2009. En un tuitazo al evento lo consideró una canallada e incluso inhumano. Pero ahora, con su idea de la austeridad republicana y la reducción de nóminas en el gobierno federal, su administración despidió a cientos de trabajadores del SAT. También hay despidos en el IMSS, en el ISSSTE, en Gobernación, en Hacienda, en Comunicaciones y Transportes, etc.
Hay cálculos que dicen que la cuarta transformación ya va por los 21,000 empleados gubernamentales despedidos. Esta es de mis favoritas. El Wall Street Journal solo es un medio confiable y serio cuando no lo critica a él. El periódico, fundado en 1889, que ha ganado más de 40 premios Pulitzer, a pesar de su prestigio, según Andrés Manuel, apenas lo mencionan en sus páginas, se les olvida cómo hacer periodismo de calidad. Por ejemplo, el presidente ya una vez dijo que no son serios y que mienten en sus notas. Todo porque cacharon que Andrés Manuel no traía bien unos números de Pemex. Eso sí, si criticaban a Peña Nieto, sus reportes eran tan ciertos que podrían ser admitidos como pruebas en una denuncia penal. Que por cierto, seguimos esperando, señor presidente. En 2015, Andrés Manuel López Obrador colocó a los del partido de Sam el Tucán en el cuadro de honor de la corrupción y les dedicaba unas dulces palabras. Ahí tienen. Pero eso sí, cuando Morena necesitaba mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, no dudó en tomar prestados 5 diputados del Verde y meterlos en sus filas. Y extrañamente, como por arte de magia, estos diputados dejaron de ser vulgares ladrones cuando entraron a su partido. Ya sin mencionar que el Verde apoyó a su gallo, a Miguel Barbosa, para ganar la gubernatura de Puebla. Y esta no tiene precio. Raúl Salinas, el hermano incómodo del jefe de la mafia del poder según López Obrador, sigue disfrutando de las mieles del erario. Así es, la empresa IUSA, cuyo director general adjunto es el susodicho, recibió un millonario contrato como parte de las licitaciones más recientes de la CFE. A pesar de que en su momento el viejito chulo santificado sea su nombre, le dedicó este tuit. Como que se le olvidó en algún momento y le otorgaron poco más de 640 millones de pesos para entrarle al humilde negocio de los medidores de luz. ¿Qué tal, eh? Y así como todas las evidencias anteriores, López Obrador descarta una contradicción en política migratoria. López Obrador descartó que haya presión de Estados Unidos en este asunto y urgió a que se apoye con financiamiento internacional el desarrollo de los países centroamericanos. Es así que el gobierno federal dará un apoyo económico de $100 millones anuales a Centroamérica, es decir, alrededor de 600 millones en todo el sexenio, para reducir el flujo migratorio a Estados Unidos con empleo y becas a jóvenes de Guatemala, El Salvador y Honduras, como si aquí no necesitáramos el dinero. Primero, unos gestos amables, luego confusión y luego cacería. En tan solo unos meses, las posturas del gobierno mexicano han sido tan contradictorias que parecen ordenadas por dos mandatarios diferentes. El problema del discurso de AMLO a los migrantes es que nunca se sustentó en nada real como una política pública. Dijo que haría un programa de empleo para migrantes. El migrante que quiera trabajar en nuestro país va a tener apoyo, una visa de trabajo, que crearía un plan de ocupación del sur por parte de los centroamericanos que huyen o migran de su región. Dijo y nunca hizo, o al menos no hay evidencia de ello. Parece lejana una solución realista al hecho incontrovertible de que miles de centroamericanos quieren llegar a Estados Unidos cada año, y para eso deben recorrer México. En enero, el gobierno mexicano recibió con una sonrisa a centenares de centroamericanos que llegaron en una nueva caravana al puente fronterizo entre Guatemala y Chiapas al sur de México. Amables empleados del Instituto Nacional de Migración lo recibieron con la noticia de que solo tenían que registrarse para tener un permiso de estancia de 1 año sin ninguna restricción para salir del país. ¡Viva México!, coreaban algunos centroamericanos en aquel paso que tantas veces sortearon por el río Suchiate, escondiéndose de soldados y agentes migratorios. El 22 de abril, organizaciones humanitarias y medios difundieron videos en los que decenas de migrantes corrían despavoridos ante una emboscada del Instituto Nacional de Migración y la Policía Federal Mexicana. Cuando las puertas de México se abrieron en enero para una caravana migrante, algunos medios calificaron aquello de inédito, histórico, cambio de paradigma. Eso parecía, pero no lo fue. Tras la emboscada que dejó a más de un centenar de detenidos, volvieron palabras familiares en la historia de la migración centroamericana por México en las últimas 3 décadas: redada, miedo y llanto. Mientras el gobierno de López Obrador decía una cosa y hacía otra, las caravanas siguieron llegando a un México que, al menos formalmente, aún no cerraba las puertas. Ni planes de trabajo masivo, ni visas de tránsito libre. Aquellos gestos gentiles, inéditos, se fueron transformando en una mueca burlona, a tal punto que Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, felicitó vía Twitter a AMLO. Después de muchos años, México está deteniendo a un gran número de personas en su frontera sur, tuiteó el señor Naranja. López Obrador, en el tema migratorio, aceptó el absurdo juego de los opuestos: ser el muro invisible de Estados Unidos para la contención de migrantes centroamericanos o dejarlos pasar libremente a todos todo el tiempo. Al menos con las primeras caravanas, su opción se parecía a la segunda. Ahora parece optar por la primera. Andrés Manuel mintió a una multitud de gente.
mintió a una caravana de migrantes, a cientos de centroamericanos que atendieron sus palabras y los gestos de su gobierno. Cuide sus palabras, señor presidente. Está jugando con fuego, quiere quedar bien con Dios y con el diablo. No sea que llegue un momento en que tenga que pagar consecuencias tan lamentables como las vividas hace unos días en suelo norteamericano. Sigue en nuestras redes en Alterno 180. Espero tus comentarios. Suscríbete y presiona la campana para recibir las notificaciones.